Dios les bendiga, mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey, y un saludo cordial a todos aquellos que de una forma u otra nos ven y nos escuchan por aquí, por estas redes sociales. En esta mañana queremos continuar la enseñanza de la palabra del Señor, buenos hábitos en Cristo Jesús. Los buenos hábitos en Cristo Jesús, que son aquellos que llevamos a cabo por causa de la transformación de nuestra vida, por causa también de la palabra de Dios que llega a nosotros con el propósito de que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Estos son nuevos hábitos que desarrollamos por medio de esa palabra que nos ha sido dada en Cristo Jesús. La Biblia dice que ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por lo tanto, nuestra forma de vivir es distinta, es diferente como era antes, porque ahora andamos en novedad de vida. Señor y Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, nos acercamos a tu palabra con temor santo, con reverencia. Te pedimos que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones. Aleluya, a través del Espíritu Santo, que tu palabra dice que Él es el que nos enseña todas las cosas y nos guía a toda verdad. Enséñanos, Señor amado. Nos quebrantamos ante ti, nos humillamos ante ti y estamos listos para recibir tu palabra con espíritu de mansedumbre, para ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Enséñanos en este día, Señor. Ayúdame a mí, Padre amado. Te necesito, Señor amado. Que sea tu gracia, tu unción y tu espíritu ministrando a nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Estamos en la 10ª enseñanza sobre el tema buenos hábitos en Cristo, como te mencioné anteriormente. Es un tema que tiene sus temas. En otras palabras, no es un tema que estamos, ¿verdad?, dándole vueltas y vueltas, sino que son varios tópicos que componen un tema. Buenos hábitos, estamos hablando de cada uno de ellos, de cada uno de los que, ¿verdad?, podemos presentarles en estas enseñanzas. Y en las pasadas enseñanzas hemos estudiado sobre hábitos como la oración. El primer hábito que estudiamos fue la oración. Hablamos también de la fe en Dios como segundo punto. Tercer punto, la meditación en la palabra de Dios. Estudiamos también la obediencia, la importancia de la obediencia, el hábito de la obediencia. También estudiamos la vez pasada, en la última enseñanza, sobre la dependencia del Espíritu Santo, la dependencia del Espíritu Santo. Y hoy vamos a tratar un tema que no es menos importante. Lo estamos poniendo como tema o subtema número 6 o hábito número 6, y es que nosotros como creyentes en Cristo Jesús, siendo nuevas criaturas, Dios nos hizo con un propósito eterno, y dentro de ese propósito nos creó para que diéramos. Y ahí es que muchos entonces ponen el freno: diéramos, fuéramos buenos mayordomos. Y para muchos creyentes, yo quisiera que usted supiera que para muchos creyentes tienen un anhelo profundo por llegar a la casa de Dios, para disfrutar de la presencia de Dios. Y ¿sabes qué? Para muchos creyentes lo que más les importa, y el anhelo y el deseo que ellos tienen por estar en la casa de Dios, es por dar sus ofrendas. Dar sus ofrendas. Yo sé que para todos los creyentes quizás ese no sea el punto número 1, pero para mucha gente sí lo es. Sí lo es. Esperan con ansia el servicio de adoración los domingos en sus iglesias locales, porque aparte de la predicación, la escritura, la alabanza, la adoración, para ellos es importante el dar, porque ellos han aprendido que Dios les ha dado todo lo que tienen. Ellos han aprendido que Dios les ha dado todo lo que ellos tienen. Dios les ha dado bendición abundantemente, y para ellos es una expresión del amor y de adoración y de un sacrificio espiritual traer sus ofrendas al Señor. Así que tal vez para ti no sea la primera parte, la primera opción, para muchos lo es, pero ciertamente el dar es una bendición. Dar es una bendición. Si realmente entendiéramos las Escrituras y lo que Dios ha prometido en ellas,
desearíamos también ofrendar al Señor. Y según la palabra de Dios, la oportunidad de ofrendar se proyecta como una bendición espiritual. Todo lo que viene de Dios es espiritual. Todos los actos que hacemos para la gloria de Dios son espirituales. No hay ningún acto que no sea espiritual. Es más, déjame decirte algo. Dios no hace mucha distinción, no hace distinción entre lo que llamamos secular y lo que no es secular. Porque ciertamente cuando hacemos las cosas para la gloria de Dios se convierten en cosas, actos, sacrificios espirituales para la alabanza de su gloria. ¿Cuánto pueden decir amén en esta mañana? Así que solamente viendo dos planteamientos que hace Jesús en las Escrituras sobre el dar, nos van a convencer o nos convencerían a nosotros de esperar con ansiedad la ofrenda en los cultos. No me ponga freno en esta mañana. Yo sé que cuando se habla de ofrendas, mucha gente pone freno. No estamos aquí para manipular con las ofrendas. No estamos aquí para esforzar a que tú des una ofrenda. Cuando alguien da una ofrenda, lo hace por agradecimiento, lo hace por amor a Dios, por amor a la obra de Dios, y no porque nadie lo esté forzando a dar. Yo no creo en la manipulación, yo no creo en que cogerte el brazo y torcértelo para que tú des una ofrenda. Cuando tú conoces la palabra, tú conoces la responsabilidad que Dios pone sobre tus hombros y qué hacer con lo que Él te da. Y eso es más que suficiente. Cuánto alabar al Señor. Pero quiero que va conmigo el libro de Lucas capítulo 6, verso 38. Y qué bueno que es Jesús el que habla, el que expresa, el que dice lo que vamos a estar leyendo. Lucas capítulo 6 y el verso 38. La palabra de Dios dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Repito, verso 38, Lucas 6, Jesús hablando: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Fíjate, interesante que Jesús estaba usando un simbolismo derivado del mercado de granos que existía en aquel entonces en el Medio Oriente. Cuando los hombres y mujeres iban al mercado, tomaban la parte delantera de sus batas, de sus túnicas, la que se quedaba suelta debajo de su cinto, y hacían como una especie de, con ambas manos, cogían la parte que sobraba de esa tela y hacían como una especie de bolsa. Y en esa bolsa ellos iban al mercado, iban a la persona que vendía los granos y entonces le echaba la medida correspondiente en ese sobrante de la tela de esa bata o de esa túnica. Y qué interesante, ahí es que lo echaban. Ese es el ejemplo que Jesús está tomando. El vendedor de grano vertía la cantidad de grano comprada en el regazo de las personas en esa gran bolsa que habían formado con sus vestiduras. Como decir, tengo un sobrante en mi camisa, lo levanto y en ese pedazo que sobraba, ahí se formaba como una bolsa donde se echaba. Y Jesús está diciendo que de la misma forma tú, con la medida que tú midas, es la medida que te van a medir. ¿Cuánto tú estás dispuesto a dar al Señor? Y yo creo que esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿cuánto estuvo dispuesto a dar Dios por nosotros? Y eso me recuerda a la escritura conocida: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio lo mejor que el cielo tenía. Él lo dio para nuestro propósito. ¿Qué propósito? El de ser alcanzado. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él lo dio todo para alcanzarnos a nosotros. Porque nosotros ahora no podemos dar lo que tenemos para que otros sigan siendo alcanzados por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese concepto que Jesús está enseñando allí en Lucas 6:38 es el mismo concepto que sucedió con Ruth en el capítulo 3 de Ruth, verso 15. El libro de Ruth 3, verso 15, cuando esta muchacha, la moabita, estaba en el proceso de ser redimida, en el verso 15, en capítulo 3, verso 15, dice: después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y las puso encima, y ella fue a la ciudad. Otras palabras,
ese mismo proceso de dónde echar esa medida apretada, remecida y rebosante. Otra escritura que podríamos ver también relacionado con esto, una escritura que usted y yo conocemos, el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 10. Malaquías 3 y el verso 10, donde dice: traed todos los diezmos al alfolí. Usted va a traer los diezmos al alfolí. El alfolí era el lugar que estaba en el templo, en el Viejo Testamento, donde almacenaban los granos, donde almacenaban aquellas cosas que eran necesarias para que el ministerio de aquel entonces pudiera seguir funcionando y tuviesen lo necesario para suplir las necesidades del pueblo, las necesidades de la gente que acudía al templo, ¿verdad? Y allí tenían todo lo necesario para cubrir esas necesidades. Y él dice: traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios siempre tiene una bendición para el dador. Dios siempre tiene una bendición para aquel que da con gozo, que da con alegría, que da con agradecimiento. Algo interesante, nosotros damos las ofrendas no para hacernos ricos. Nosotros damos las ofrendas no para que Dios nos esté obligado a darnos más. Dios nos va a dar a nosotros conforme a como Él decida hacerlo. Dios nos va a ministrar y nos va a suplir conforme a sus riquezas en gloria, que lo veremos más adelante. Dios nos va a suplir conforme a nuestra necesidad, pero no estamos dando para mover leyes espirituales que están allá arriba, esas leyes espirituales cuando yo doy mis ofrendas, o cuando yo declaro, cuando yo... No, hermano, esas cosas no son las que están en el Evangelio. Esas son cosas metafísicas. Esas son cosas que se han añadido al Evangelio hoy en día por gente que en ignorancia han metido doctrinas orientales, doctrinas metafísicas, doctrinas de pensamiento positivo, confesiones positivas, de mente positiva, de una metafísica, hermano, que no tiene nada que ver con esto. Cuando usted da las ofrendas, usted lo hace de un corazón agradecido. Cuando usted trae los diezmos y las ofrendas, usted lo hace porque ama a Dios, porque ha puesto a Dios en el primer lugar, porque Dios lo ha puesto a usted en el primer lugar. Y vamos a ver las mismas escrituras que nos explican por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo debemos hacer. Pero no lo va a hacer rico, aunque puede haber gente rica en el Evangelio, y si Dios los ha hecho ricos, Dios los ha hecho con un propósito, pero todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria y su honra, hermano, no para nosotros enaltecernos nosotros, ni para nosotros manipular, ni tener mansiones, ni aviones, ni un montón de cosas, hermano, que no van a la par con lo que enseña la palabra del Señor. Y créanme, está hablándoles alguien que cuando... Mire, el primer libro que yo obtuve, que yo, ¿cómo te puedo decir? Devoré. El primer libro que vino a mí a mis manos cuando entré en el ministerio de la palabra, de fe, del movimiento, de la superfe, fue un libro de Kenneth Copeland titulado Las leyes de la prosperidad, las leyes que gobiernan el universo, cosas que tienen que ver con la metafísica, hermano. Pero qué bueno que Dios me libró, me sacó de todas esas enseñanzas y aunque se usaban las escrituras, se usaban de una manera fuera de contexto, ¿ves? Se saca el texto fuera de contexto y la gente crea en sus propios pretextos. Yo creo en la prosperidad, pero creo en la prosperidad de Dios. Creo en que Dios prospera a su gente, a su forma y a su manera. Y la mejor manera de prosperidad es que Dios esté con nosotros. Que Dios esté con nosotros y que Él supra nuestras necesidades. Él sabe cuáles son nuestras necesidades, no nuestros caprichos. Y qué interesante saber que Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de amor, que Dios conoce lo que tú y yo necesitamos y Él sabe cómo suplirlo. Él sabe cómo suplirlo, pero sobre todas las cosas que suplir a nuestra mente, paz a nuestro corazón, paz interior, tranquilidad. Y qué bueno es que podemos confiar en Dios en cualquiera de las necesidades que podamos tener. El libro, o más bien como parte del discurso sobre los principios para la vida en el reino de Dios, Jesús se estaba convirtiendo al dar uno principal, uno de sus principios del reino de Dios en el Nuevo Testamento. Jesús habló mucho sobre el dar. Jesús habló mucho sobre la mayordomía. Y Pablo
lo toma y lo confirma expresándolo de una forma diferente, pero con la misma fuerza. Pablo toma los principios, los conceptos que el maestro enseñó, y Pablo lo pone en 2 Corintios de esta forma en el capítulo 9. 2 Corintios capítulo 9. Comenzando a leer con el verso 6, usando aquí el ejemplo de un agricultor. Pablo dice en el verso 6, 2 Corintios 9, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué sucede cuando un sembrador va a su terreno? Conforme a lo que él siembre, esa es la cosecha que él va a recibir. Y está hablando sobre el dar desde un punto de vista, a la forma y a la manera, viéndolo desde el punto de vista de un agricultor, porque el que siembra generosamente, generosamente también segará. Verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí nos dice algo importante cuando damos nuestras ofrendas. Dice que cada uno lo hace como propuso en su corazón. Esto es algo que usted ya ha reflexionado, ya ha meditado, usted ha pensado en las escrituras que hablan sobre el tema del dar, que hablan de los diezmos, que hablan de las ofrendas, que hablan del compartir, que hablan de dar al necesitado, y ya usted, basado en lo que usted recibe o lo que Dios le ha dado a través de su trabajo, a través de la forma y manera que usted recibe su finanza, ya usted va preparando mentalmente, ya usted está estudiando, reflexionando, sabiendo usted en su corazón qué debe de hacer para la obra del Señor, y usted ya está pensando cómo lo va a hacer, de qué manera lo va a hacer, en qué momento lo va a hacer, y usted va reflexionando en todo esto basado en la palabra de Dios, sus diezmos, sus ofrendas misioneras, sus ofrendas para aquellas cosas que suplen la necesidad de aquellas personas que así se encuentran con una necesidad en particular y usted quiere necesitarlo. ¿Ve? Dice, cada uno da como propuso en su corazón. Ya usted en su corazón ha propuesto, número uno, que lo voy a hacer para la gloria de Dios. Número dos, que lo voy a hacer como un sacrificio espiritual. Número tres, que lo voy a hacer para que otros sean suplidos. Y número cuatro, pues si Dios me ha bendecido, yo voy a bendecir a otros. Así que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no con remordimiento, no como con el freno puesto, y si esto no lo usan para lo que yo... para lo que me dijeron que lo van a usar, y lo está haciendo con tristeza, como que no lo voy a dar porque no me queda otra alternativa, porque me están torciendo el brazo. Él dice que no lo haga de esa forma. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, pues yo voy a dar tanto porque yo quiero recibir tanto. Eso no funciona aquí, hermano. Yo doy porque yo amo a Dios. Yo doy porque Dios me ha bendecido. Yo doy porque Dios conoce mi necesidad. Dios sabe lo que yo estoy pasando y Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Así que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama, Dios bendice al dador alegre. Dios te ama. Cuando tú has propuesto las cosas como son correctas, basado en el propósito de Dios, basado en la palabra de Dios, basado en la voluntad de Dios, como un sacrificio acepto a la gloria de Dios, créame que vas a palpar, vas a tener siempre contigo la satisfacción de saber que Dios te ama, porque estás haciendo las cosas para lo que Dios te ha llamado, estás haciendo las cosas que a Él le agradan, estás haciendo las cosas que a Él lo mueven a misericordia para con su pueblo, incluyéndote a ti también. Así que dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Si va a hacer que abunde en ti toda gracia, va a hacer que abunde en ti todo lo que es necesario. Bástate mi gracia. Cuando su gracia es más que suficiente, nuestra necesidad va a ser suplida en todos los aspectos de nuestra vida, hermano. Tú puedes decir amén a Dios por eso. Gloria a Dios. Y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, oiga como dice aquí, teniendo siempre, dice el apóstol, en todas las cosas, todo lo suficiente. Me gusta cuando dice todo lo suficiente. Todo lo suficiente. Y todo lo suficiente puede ser meditado y reflexionado a la luz de las naciones,
donde estemos ubicados, los barrios, la alta alcurnia, conforme a nuestra necesidad y conforme a donde estemos, Dios va a hacer. Dios va a hacer. Dios es fiel. Dios es fiel. Y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esa es la razón por la cual Dios te prospera, la razón por la cual te provee, por la cual Dios te da. ¿Por qué? Para que tú abundes en toda buena obra. Tú abundes en toda buena obra. Abundes. Métete esa frase en tu mente, en tu corazón. Abundes en toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra. Cuando usted da semilla o cuando usted da su ofrenda de amor a aquellos que están sembrando en el reino, aquellos que están ministrando la palabra de Dios, aquellos que están llegando al campo misionero, aquellos que están llegando a la necesidad, dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Esas riquezas en gloria que se manifiestan en tu vida es para que tú las sigas echando hacia adelante, es para que tú las sigas promoviendo, es para que tú las sigas ministrando, es para que tú sigas supliendo la necesidad de otros. Dios nos bendice para que bendigamos a otros. Dios nos da paz para que vayamos y le llevemos la paz a otros. Dios nos da el conocimiento de su palabra para que compartamos el conocimiento de su palabra con otros. Y dice la palabra en el verso 13, pues por la experiencia de esta ministración, perdónenme, estamos en el verso 12. Porque la administración de este servicio, que le llama administración o la liturgia o el servicio, y ahí lo explica, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. El dinero puede ser una herramienta de perdición. Es un instrumento de intercambio. Puede ser un instrumento de bendición o puede ser un instrumento de maldición. Todo depende de dónde esté tu corazón, dónde esté tu acción. ¿Lo puedes ver en esta mañana de esa forma? Y dice, pues por la experiencia de esta administración, de este servicio, de esta liturgia, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Una de las enseñanzas, el cuarto punto que enseñamos fue la obediencia. Cuando nosotros damos nuestros diezmos y ofrendas, lo hacemos por obediencia al Señor. Al fin y al cabo, lo que estamos dando no nos pertenece, le pertenece al Señor. Y eso yo no tengo que estar diciendo. Es más, yo en la iglesia no recojo ofrendas. Los hermanos son los que recogen las ofrendas. El tema de las ofrendas yo lo enseño cuando tengo que enseñarlo. Como en el día de hoy que lo estoy enseñando. Y esto es una corta enseñanza porque este tema es vasto. Pero a veces pues por causa de gente que han malinterpretado, gente que han manipulado con esto, pues uno tiende a abstenerse. Pero la realidad es que cuando damos nuestros diezmos y ofrendas es por obediencia a la palabra. La palabra lo pone sobre nuestros hombros para expresarlo, para predicarlo. Y dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Qué bendición, amado hermano. La generosidad al dar trae como resultado una mayor recompensa y bendición de Dios. La verdad es que cuando damos nuestros diezmos y ofrendas, cuando damos nuestras ofrendas voluntariamente, cuando lo hacemos con corazón alegre, con corazón gozoso,
la verdad es que trae bendición, trae recompensa de parte de Dios. Y quizás Dios no te dé lo que tú estás esperando, de la forma que lo estás esperando o como lo has escuchado, pero Dios siempre te va a dar la provisión, Dios siempre te va a proveer conforme a sus riquezas en gloria lo que tú necesitas. ¿Cuánto pueden decir amén en esta mañana? Así que una razón por la que estoy enseñando esto, porque esto es uno de los puntos que nos señalan a nosotros madurez espiritual y es un buen hábito para nosotros también causar que no seamos que no seamos controladores aún de las finanzas que tenemos, porque las finanzas que tenemos son de Dios. Somos mayordomos de lo que ha puesto en nuestra mano y Él nos va a llamar cuenta por lo que hicimos con lo que nos dio. Así que mostramos madurez espiritual en nuestra mayordomía, mostramos un hábito glorioso en la administración de lo que Dios nos ha dado por gracia. Hermanos, recibimos para dar. Y fíjate que te mencioné que iba a dar dos puntos importantes que Jesús habló. El primero fue el dar y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que tú miras te volverán a medir. Y la otra escritura que se cita al Señor, y es interesante por demás, y lo vamos a ver ahora. Vaya al libro de Hechos 20, verso 35. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 35. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 35. Y está hablando aquí del apóstol Pablo, de la historia de Pablo allá en Éfeso. Dice, en todo os he enseñado. O sea, Pablo estaba enseñando la palabra de Dios allá en Éfeso. Trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Fíjate, interesante, Pablo está citando algo que dijo Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Y es interesante notar que este es el único planteamiento terrenal de Jesús registrado fuera de los 4 evangelios. Cuando usted estudia los 4 evangelios, usted en ningún lugar encuentra eso. Pero no olvide lo que dice en el libro de Juan, capítulo 21. Yo quiero que usted no se olvide de Juan 21, porque hubo muchas cosas que Jesús hizo, muchas cosas que Jesús dijo que no quedaron escritas. Fueron 3 años y medio, hermano. Fueron 3 años y medio. Y 3 años y... Sí, más o menos, 3 años y medio más o menos. Y en el libro de Juan, capítulo 21, verso 25, yo quiero que usted se acuerde de esta escritura, donde dice... Bueno, verso 24, Juan escribiendo en el Evangelio de Juan. Juan 21, verso 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, dice Juan. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Usted puede estar seguro que cosas que él dijo, cosas que él hizo, quedaron fuera del libro. Pero ¿qué fue lo que quedó en el libro? Lo que era más interesante, lo que era importante, lo que era necesario. Quedaron en el canon de las escrituras para nuestra edificación y crecimiento espiritual. Y eso es lo que vale. Pero sin embargo, el apóstol Pablo cita y dice más bien de que Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que el Espíritu Santo decidió incluir este planteamiento corto sobre la bienaventuranza de dar. Hay otras escrituras que también están fuera de los evangelios, que quedaron expresas, como la que Juan habla en el libro del Apocalipsis. Pero ya esas son profecía bíblica al final de los tiempos, pero estamos hablando de una terminología o de una base que es importante en nuestra vida, el dar y recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. A veces nos gusta recibir y no damos. Él nos está diciendo que la clave de esta bendición es dar. Y especialmente cuando damos a los necesitados. Ese es el contexto. Así que esas dos promesas excelentes deben ser todo lo que necesitamos para que recibamos con gozo, demos importancia y recibamos con gozo cada oportunidad para dar.
y suplir la necesidad. Por supuesto, el tema de dar y recibir es uno bastante extenso, como te mencioné ahorita, pero vuelvo y repito, hay gente que pierde la confianza en los ministerios y en algunas iglesias por la forma en que se pide, la forma en que yo he visto cultos y he visto cómo personas piden las ofrendas de una forma tan agresiva, tan irreverente. Y ¿sabes algo? En la iglesia todos debemos prosperar igual. Yo no creo en lugares donde todo el mundo da y el único que prospera es el pastor. Yo creo que el pastor debe prosperar a la par como crece y como prosperan los hermanos. Amén. Y que las cosas se hagan en el orden que tienen que hacerse para que haya integridad en ese sentido. Eso es muy importante. Vaya conmigo al libro de Gálatas 6, estoy terminando en esta mañana. Dice la palabra del Señor, el que es enseñado en la palabra, dice el apóstol Pablo, en Gálatas 6, verso 6, haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. Y usted sabe que eso es así. Y él dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto incluye más allá de la iglesia, esto incluye más allá de los ministerios, esto incluye cuando estamos en la disposición de suplir necesidades, de ayudar a las personas, pero cuando lo hagamos especialmente y mayormente a los de la familia de la fe. Por eso es importante que nosotros como creyentes sostengamos la obra que Dios ha puesto sobre nuestras manos, la obra donde nos congregamos para estudiar y recibir la palabra, recibir la bendición de Dios. Somos responsables nosotros por pagar, por llevar a cabo el propósito de Dios, que todo lo que tiene que ver para que el ministerio corra hacia adelante, donde la palabra corra hacia adelante, donde las vidas sean ministradas, que podamos suplir con las finanzas necesarias para sostener la obra del ministerio. Cuánto alaban al Señor. El libro de Filipenses capítulo 4, verso 10, el apóstol Pablo lo expresa muy bien aquí cuando él dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Él decía, ustedes me han cuidado, ustedes me han sostenido, ustedes han tenido ¿verdad? El cuidado de mí, de mi ministerio, y muchos han estado solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Es una palabra muy importante, contentamiento. Cualquiera sea mi situación, tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos. En Puerto Rico hay un dicho que dice que yo me voy a arropar hasta donde la sábana llega. Yo no puedo vislumbrar hacer cosas que sé que no me voy a quedar corto. Y dice, aprenda a tener contentamiento, aprenda a contentarse con lo que Dios le ha dado. Si Dios le suple, amén. Pero aprenda, dale gracias a Dios por lo que tienes y no por lo que no tienes. Dale gracias a Dios por las cosas que Dios te ha dado y no estés buscando aquellas que no tienes. Dale gracias a Dios por lo que Él te ha dado, amado hermano. Dale gracias por la iglesia donde te puso. Dale gracias a Dios por la casa que tiene, la familia que tiene. Dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. He aprendido a comerme un buen steak con una papa asada con ensalada en un buen restaurante, como sé aprender a comerme un plato de arroz habichuela con una con beef o con unos huevitos fritos. ¿Cuánto alaban al Señor? Sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación.
Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de que de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas. La predicación mía en esta mañana va a la par con las palabras de Pablo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué cuenta? La cuenta en los cielos, la cuenta espiritual. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que podríamos abundar un poco más en estos versos. Tal vez podremos hacerlo en otra ocasión en el templo o en otra ocasión por estas mismas redes sociales. Es menester que estudiemos este tema, hermano, a lo largo de la Biblia, pero no con el propósito de hacernos ricos, porque esa no es la razón de dar. Damos porque amamos a Dios, su obra, a los hermanos. Estamos en la disposición de ministrar al necesitado, ministrar al campo misionero. Y como creyentes tomamos la responsabilidad de mantener los ministerios que Dios ha puesto en nuestras manos para adorar al Señor y suplir las necesidades de los hermanos. Que lo que Dios nos dé, con lo que Dios nos da, podamos pagar aquellas cosas que nos han sido dadas, cumplir con los compromisos dados para que podamos tener un ministerio aquí en la tierra. En el caso de los ministerios, se paga renta, se paga la luz, cuántas otras cosas, amado hermano, que usted sabe y usted comprende. Dicho sea de paso, comprométase con el Señor, comprométase con Dios en la obra donde Dios lo ha puesto a usted, sea en alabanzas al Rey, sea en la iglesia que usted se encuentre, usted que está mirando esta enseñanza. Comprométase con su iglesia, comprométase con su ministerio, comprométase con el ministerio donde Dios los ha puesto. Y termino diciendo lo que dice Primera de Crónicas 29, versos 10 al 14. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué hacemos con nuestras ofrendas? ¿Qué hacemos con nuestros diezmos? ¿Qué hacemos con esas cosas lindas que podemos darle al Señor? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Al fin y al cabo, hermano, nunca vamos a poder superar a Dios en generosidad, pero si nos negamos a dar, declaramos que no lo necesitamos. Solo el Señor puede predecir y proveer para nuestras necesidades presentes y futuras. Entreguemos todo a Dios. Entreguemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra familia, nuestras vidas y también nuestras finanzas. Y Dios te bendecirá, porque Él así lo promete en su palabra. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias porque la recibimos con gozo en nuestros corazones. Señor, haznos fieles en cada aspecto de nuestra vida, también en el área de las finanzas. Bendice a cada vida que nos oye, que nos ve en esta mañana. Extiende tu mano de bendición sobre ellos, trayendo sanidad, fortaleza, paz, gozo y vida abundante. En el nombre poderoso de Jesús. Que la paz del Señor sea contigo en esta mañana y siempre, amado hermano, amada hermana, y que el Señor supla todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gracia y paz.